Hola amiguitos, saludos, bienvenidos a este canal. Bueno, hoy voy a leer otro cuento de Maupassant. Y este cuento se titula La confesión y también la historia sucede en el campo, en la campiña, un poco como el último. Y los protagonistas son campesinos, una madre y una hija. Bueno, antes de hablaros un poquito más de Maupassant. Maupassant tiene también novelas. Yo creo que lo más importante que le escribió fueron, que es un maestro, un genio en el tema, fueron los cuentos. Entre los cuentos destaca, al menos a mí, el que más me impactó, lo que pasa es que no lo leo porque es un poco largo, creo que ya os lo he comentado otras veces, fue Bola de Sebo. Bola de Sebo, yo lloré, me emocioné mucho, da que pensar mucho de la vida. La protagonista es una prostituta. Y bueno, tiene una altura moral muy superior a los que le rodean, ¿no? O sea, una crítica social, ¿no? Y entonces eso nos hace pensar también que no hay que despreciar a nadie por su condición social, porque puede existir un alma grande, un alma superior. Yo sí creo en la superioridad moral, todos somos iguales moralmente, porque hay gente sinvergüenza, mala, esas son las almas más bajas. Y hay gente pues, con una grandeza de alma muy grande, ¿no? Entonces, en muchos cuentos, los protagonistas son prostitutas y son personas con una grandeza de alma enorme, ¿no? Una de ellas, Bola de Sebo. También tiene otro, me parece que se llama La Cama 29, que también es protagonista. O La Casa Talier y otro relato, ese también me encantó. Bueno, además habla con una ironía que te ríes, ¿no? También trata de prostitutas, La Casa Talier. Pero ya digo que no lo leo porque es extenso. También tiene novelas, por ejemplo, leí hace muchísimos años. A mí es que todo lo que he leído de Maupassant me ha gustado y siempre me hace reflexionar. Hombre, hay cosas que te hacen reflexionar más y otras menos, o me hace gracia esa ironía, ¿no? Para tratar situaciones trágicas, es realismo lo que hay. Pues tiene una novela que se llama Una vida y otra que se llama Pedro y Juan. La leí hace muchísimos años, ¿no? Quizá más de 20, sí, seguramente. Y bueno, eran novelas no muy extensas, están a término medio entre novela o relato, ¿no? Y luego ya una novela muy extensa que tiene es Bel-Ami. Bel-Ami, han hecho películas de Bel-Ami, es muy interesante. Se trata de un periodista que trepa y quiere trepar en la alta sociedad, como sea, ¿no? Entonces se ve ahí el mundo del periodismo, el mundo de la política. Esa novela está muy bien y yo le veo un paralelismo, que ya lo comenté en alguna ocasión, en algún vídeo, le veo un paralelismo con una novela de Zola que se llama El dinero, ¿no? Y en ambas novelas se habla también de la especulación, que hoy en día está al orden del día. Hoy en día casi todos somos especuladores de alguna manera, pues comprar una cosa barata y luego la vendes por el Vinted, por el Wallapop. En fin. Y bueno, ya sin más preámbulos, por si no me enrollo yo aquí como una persiana. Voy a leer el relato y después os comentaré un poco, ¿vale? Voy a leer el cuento. Este cuento se titula La confesión, ¿vale? Venga, comienzo la lectura. Pónganse ustedes cómodos. Vamos a viajar en el tiempo al siglo XIX, a la campiña francesa. La confesión de Maupassant. El sol del mediodía cae como una lluvia sobre los campos que se extienden ondulantes entre los bosquecillos de la granja y los diversos sombrados. El centeno maduro y el trigo que amarillea, la avena verde claro, los tréboles verde intenso, son como un gran manto rayado, inquieto y suave, sobre el vientre desnudo de la tierra. A lo lejos, en la cima de una ondulación, en hilera, como soldados, una interminable línea de vacas, unas acostadas, otras de pie, guiñan sus ojos bajo la ardiente luz, rumian y pastan en un campo de trébol, tan vasto como un lago. Y dos mujeres, madre e hija, avanzan balanceándose una tras otra por un estrecho sendero que se abre entre las mieses hacia aquel regimiento de animales. Cada una lleva 2 cubos de zi,
que mantienen separados del cuerpo por un aro de cuba, y el metal, a cada paso que dan, describe un brillo deslumbrador y blanco bajo el sol que le hiere. No hablan, van a ordeñar a las vacas. Llegan, dejan en el suelo un cubo y se acercan a los dos primeros animales, a los que obligan a alzarse dándole con sus zuecos en las costillas. El animal se levanta despacio, primero sobre sus dos patas delanteras. Luego alza con más esfuerzo su ancha grupa, que parece entorpecida por la enorme ubre de carne rubia y colgante. Las dos Malibois, madre e hija, de rodillas bajo el vientre de la vaca, estiran con vivos movimientos de sus manos de la teta hinchada, la cual a cada presión lanza un delgado chorro de leche al cubo. La espuma, ligeramente amarilla, llega a los bordes y las mujeres van de animal en animal hasta terminar con la larga fila. En cuanto han acabado de ordeñar a una, la hacen apartarse, poniéndola a pastar en una zona de hierba intacta. Luego echan a andar de nuevo, más despacio, entorpecidas por la carga de la leche. La madre delante, la hija detrás. Bruscamente la hija se detiene, deposita su carga, se sienta y rompe a llorar. La madre, al no oír ya los pasos, se vuelve y se queda asombrada. «¿Qué te pasa?», le dice. Y Celeste, la hija, una muchacha alta y pecosa, con los cabellos y las mejillas quemados, manchada de salvado como si le hubieran caído gotas de fuego sobre la cara, un día, cuando estaba peinándose al sol, murmuró gimiendo levemente, como hacen los niños a los que se pegan: «No puedo llevar la leche, mamá». La madre la miraba con aire receloso y repitió: «¿Qué te pasa?». Celeste, desplomada en el suelo entre sus dos cubos, tapándose los ojos con su delantal, añadió: «Esto pesa mucho, mucho, no puedo». La madre, por tercera vez, insistió: «¿Pero qué te pasa?». Y la muchacha gimió: «Creo que estoy preñada». Y empezó a sollozar. Y la vieja dejó su carga también, tan cortada que no sabía qué decir. Al fin balbuceó: «¿Que estás preñada, marrana? ¿Es posible?». Los Malibois eran ricos labriegos, gente de pro, seria, respetada, maliciosa y poderosa. Celeste tartajeó: «Me parece que sí, va a ser eso». La madre miraba con asombro a la muchacha, caída ante ella y lloriqueando. Al cabo de unos segundos exclamó: «¿Preñada? ¿Preñada? ¿Y dónde has cogido eso, arrastrada?». Celeste, agitada por la emoción, murmuró: «Me parece que fue en el coche de Polite». La vieja trataba de comprender, trataba de adivinar, de saber quién había podido desgraciarle a su hija. Si era un mozo rico y bien visto, se vería de arreglarlo. Solo a media podría considerarse un mal. Celeste no era la primera a la que le sucedía una cosa semejante, pero aquello le contrariaba de todas formas, dado lo que hablaban y su posición. Insistió la vieja: «¿Y quién te lo ha hecho, puerca?». Celeste, resuelta a decirlo todo, balbuceó: «Creo que fue Polite». Entonces la tía Malibois, enloquecida de cólera, se arrojó sobre su hija y empezó a pegarle con tal frenesí que se le cayó el gorro. Le daba recios puñetazos en la cabeza, en la espalda, en donde la pillaba. Y Celeste, tumbada entre los cubos que la protegían un poco, se limitaba a ocultar su cara entre las manos. Todas las vacas, sorprendidas, habían dejado de pastar y estaban vueltas, mirando con sus grandes ojos. La última vaca mugió, tendiendo el hocico hacia las mujeres.
Después de haberle pegado hasta quedarse sin aliento, la tía, mal igual, sofocada, se detuvo y una vez que hubo descansado un poco, quiso hacerse cargo completamente de la situación. Polite, es posible, ¿cómo has podido caer con un cochero de diligencia? Habías perdido los sentidos. ¿Te habrá dado un bebedizo ese inútil? Celeste, que seguía tumbada, murmuró desde el suelo: es que no le pagaba el coche. Y la vieja normanda comprendió. Bueno, ahora aquí hay un apartado, una estrellita. Continúa la historia, ya veis, el drama. Toda la semana, el miércoles y el sábado, Celeste iba a llevar al pueblo los productos de la granja, la volatería, la nata y los huevos. Salía a las 7 con sus 2 grandes cestas en los brazos, en una la nata y los quesos, en otra la gallina, e iba a esperar en la carretera la diligencia correo de Ibetón. Dejaba en el suelo sus mercancías y se sentaba en la cuneta, mientras las gallinas de pico corto y puntiagudo y los patos de pico largo y chato, colando sus cabezas entre los barrotes de mimbre, miraban con sus ojos redondos, estúpidos y sorprendidos. Pronto aparecía la galera, agitándose al trote irregular de una blanca mula. Era una especie de cofre amarillo cubierto por un toldo de cuero negro. Polite, el cochero, un alegre muchacho rollizo, barrigudo, aunque joven y tan tostado por el sol, curtido por el viento, mojado por los aguaceros y teñido por el aguardiente, que tenía la cara y el cuello de color de los ladrillos, gritaba desde lejos, haciendo restallar su látigo. «¡Buenos días, señorita Celeste! ¿Qué tal la salud?» Le tendía una tras otra sus cestas, que él colocaba en la imperial. Luego subía alzando la pierna para llegar al estribo, enseñando una pantorrilla cubierta por una media azul. Polite repetía siempre la misma broma. «¡Caramba! ¡Nos ha adelgazado!» Y ella se reía y encontraba la broma graciosa. Luego lanzaba un «¡Arre, cocote!» que hacía arrancar la flaca mula. Entonces Celeste, sacando su portamonedas del fondo de su bolsillo, cogía lentamente 10 sueldos, 6 por ella y 4 por la cesta, y se los entregaba a Polite por encima del hombro. Él cogía el dinero diciendo: «¿Tampoco es para hoy el baile?» Y se reía con todas sus ganas, volviéndose hacia ella para mirarla a su ancha. Mucho le costaba a la muchacha dar cada vez medio franco por 3 kilómetros de camino, y cuando no tenía sueldo aún le dolía más, porque no quería darle una moneda de plata. Un día, cuando le iba a pagar, le preguntó: «¿A una buena parroquiana como yo no le debería cobrar más de 6 sueldos?» Él se echó a reír. «¿6 sueldos, preciosa? Usted vale mucho más». La muchacha insistió: «Le saldría más de 2 francos por mes». Él le gritó mientras arreaba a su mula: «Mire, para que vea que soy amable, se lo perdono todo a cambio de un baile». «¿Qué quiere decir?», preguntó con aire inocente. Le hizo tanta gracia que tosía de tanto reír. «Un baile, caray, lo que se dice un baile de moza y mozo, ellos solos, sin música». Ella comprendió y, poniéndose colorada, replicó: «¿No me gusta ese juego, señor Polite?». Él no se intimidó y, cada vez más divertido, repitió: «Ya jugará él, preciosa, ya jugará». Y desde entonces, siempre que le pagaba, había tomado la costumbre de preguntarle: «¿Tampoco es para hoy el baile?». Ella también bromeaba ya sobre aquello y le respondía: «Tampoco para hoy, señor Polite, le prometo, para el sábado seguro». Y él exclamaba sin dejar de reír: «De acuerdo, preciosa, para el sábado». La muchacha calculaba para sí que en los 2 años que llevaba haciendo aquellos viajes le había pagado 48 francos a Polite, y 48 francos en el campo son una cantidad respetable. Y calculaba también que en otros 2 años más le habría pagado casi 100 francos. Tanto calculó
que un día de primavera en que iban solos, al preguntarle él, como solía, ¿tampoco es para hoy el baile? Ella le respondió, cuando usted guste, señor Polite. No se sorprendió de la cosa y saltó al asiento trasero murmurando con satisfacción. Vamos allá, decía Polite. Estaba seguro de que esto llegaría, y la vieja mula blanca empezó a trotar tan despacio que parecía estar bailando sin moverse de su sitio, sorda a la voz que le gritaba de cuando en cuando desde el fondo del carruaje. ¡Arre, Cocot, arre! 3 meses más tarde, Celeste se dio cuenta de que estaba embarazada. Ahora aquí se hace tres asteriscos y continúa. Le había contado todo esto a su madre, con voz lacrimosa, y la vieja, pálida de furor, preguntó: «Entonces, ¿cuánto te ha costado la cosa?». Celeste respondió: «Los 4 meses hacen 8 francos, sí». La rabia de la campesina se desencadenó furiosamente y, cayendo de nuevo sobre su hija, la pegó hasta quedarse sin aliento. Luego, de pie ya: «¿Le has dicho que estás preñada?». «No, claro que no, mamá». «¿Y por qué no se lo has dicho?». «Porque a lo mejor me hubiera hecho pagar». La vieja reflexionó. Luego, cogiendo sus cubos, dijo: «¡Hala! Levántate y procura seguirme». Y tras un silencio continuó: «Y no le digas nada mientras no se dé cuenta. Así nos ahorraremos los viajes de 6 u 8 meses». Celeste, que se había levantado sin dejar de llorar, despeinada y llena de señales, reanudó la marcha trabajosamente, murmurando: «Claro que no se lo digo». O sea, que para morirse. Esto es para morirse ya. Cuando lo leí la primera vez me reí un montón. Es que es muy fuerte, ¿no? Bueno, y este se acaba de la realidad, sus cuentos, ¿no? O sea, por una cosa tan... Por un poco de dinero. Para que la lleve en la diligencia, se acuesta con el hombre. Y luego se queda empreñada y todo, pues para ahorrarse el dinero. O sea, el dinero, la importancia que tiene, ¿no? En el otro relato de... ¿Cómo se titulaba? No me acuerdo. El último que leí de Maupassant. Los suecos. Pues también solo le importaba el dinero. Por el dinero hacían lo que fuera. Bueno, yo también no nací en el campo, pero nací en un medio rural, en un pueblo que estaba en la huerta. Y también hay una mentalidad, mucha hipocresía en estos sitios. Bueno, porque yo me acuerdo que a mí, una tía mía, le he dicho ya alguna vez, dice: «Tú de lo único que te tienes que preocupar en la vida es de que nadie tenga nunca nada que decir de ti». No sé, es una vida así en el medio rural muy superficial, al menos lo que yo vi en los años 60, con la mentalidad que había. La gente vivía pues para que no murmuren de ti, eso tiene que ser tu vida. Entonces lo que yo sienta, lo que yo piense, eso no importa. Bueno, me estoy saliendo un poco del tema, pero la superficialidad, qué mentalidad tiene esta chica y la madre, ¿no? Que por una futesa, por un poco de dinero se queda embarazada. Bueno, es un relato corto, ¿no? Pero la vida siempre supera a la ficción, ¿no? Yo oía historias cuando era niña, claro, porque estaba muy mal visto. Bueno, esto es mucho anterior, que en el siglo XIX. Yo oía historias de, por ejemplo, contaban de una mujer que se había quedado embarazada. Claro, como en aquellos tiempos te echaban de la casa los padres y todo, si te soltera te quedabas embarazada, ¿no? Eso era una vergüenza, una mancha. Entonces que se había metido a un huerto y había abortado, y había dejado al niño por allí, ¿no? Eso, incluso la legislación de Franco, cuando yo estudié Derecho,
el infanticidio estaba menos penado que un parricidio. Bueno, infanticidio era matar a un niño, y cuando se mataba a un niño por la honra, estaba poco penado por la ley, ¿no? Y la legislación también tremenda. Incluso, y en otros países, por matar a la mujer, si la mataban en adulterio, la pillaban infragante en adulterio, pues también la condena era pequeña. En fin. Disparate incluso en la legislación, el infanticidio por matar a un niño recién nacido. La pena entonces era muy pequeña, o sea, es la mentalidad, ¿no? Y bueno, y nos hace reflexionar, ¿no? Y aquí una cosa tan trágica ya que incluso hace reír, el humor que tiene, el sarcasmo, la ironía de Maupassant. Y bueno, amigos, espero que os haya gustado este cuento. Y nada, y muchas gracias por venir a mi canal. Saludos y besitos.